La cultura olmeca prosperó a lo largo de la costa del Golfo de México desde aproximadamente el año 1200 a 400 a.C., mejor conocidos hoy por sus cabezas colosales. Los olmecas fueron una importante civilización mesoamericana temprana que tuvo mucha influencia en culturas posteriores como los aztecas y los mayas. ¿Qué sabemos sobre estos misteriosos pueblos antiguos? Los olmecas fueron la primera cultura que surgió en México y Centroamérica. Establecieron una ciudad en una isla fluvial alrededor del año 1200 a.C. El nombre original de aquella ciudad se llamaba San Lorenzo. Esta no tuvo pares ni rivales y fue la ciudad más grande y magnífica de Mesoamérica en su momento y ejerció una gran influencia en la región. Los arqueólogos consideran que los olmecas son una de las 6 civilizaciones prístinas. Estas fueron culturas que se desarrollaron por sí mismas, sin el beneficio de la migración o la influencia de alguna otra civilización. Así que a continuación te traigo los datos más asombrosos de la cultura olmeca. Ponte cómodo y bienvenido. Estás en Lo más top. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Los olmecas prosperaron en los actuales estados mexicanos de Veracruz y Tabasco hace unos 3000 años. Su civilización decayó alrededor del año 400 a.C. y la selva recuperó sus principales ciudades. Debido a que ha pasado tanto tiempo, se ha perdido mucha información sobre su cultura. Por ejemplo, no se sabe si los olmecas tenían libros, como los mayas y los aztecas. Pero si alguna vez hubo tales libros, se desintegraron hace mucho tiempo en el clima húmedo de la costa del Golfo de México. Así que vemos que todo lo que queda de la cultura olmeca son tallas de piedra, ciudades en ruinas y un puñado de artefactos de madera extraídos de un pantano en el sitio de El Manatí. Así que casi todo lo que sabemos sobre los olmecas ha sido descubierto y ensamblado por arqueólogos. Los olmecas eran religiosos y el contacto con los dioses era parte de su vida diaria. Así que aunque ninguna estructura ha sido claramente identificada como un templo olmeca, existen áreas de sitios arqueológicos que se consideran complejos religiosos, como el complejo A en La Venta y el Manatí. Los olmecas pueden haber practicado sacrificios humanos. Algunos huesos humanos ubicados en sitios supuestamente sagrados parecen confirmar esto. Tenían una clase de chamán o una explicación del cosmos que los rodeaba. Vemos que el arqueólogo Peter Jorlemon ha identificado 8 dioses, o al menos seres sobrenaturales de algún tipo, asociados con la antigua cultura olmeca. Ellos son los siguientes: dragón olmeca, pájaro monstruo, monstruo de pescado, dios de los ojos vendados, dios del agua, dios del maíz, hombre jaguar, serpiente emplumada. Vemos que algunos de estos dioses permanecerían en la mitología mesoamericana con otras culturas, como por ejemplo los mayas y los aztecas, que tenían dioses como serpientes emplumadas. Lo notable del arte olmeca es que es muy naturalista, representando humanos y otros objetos de la vida cotidiana con una precisión inusual que no se encuentra en otras civilizaciones mesoamericanas. La mayor parte de lo que sabemos sobre los olmecas proviene de las obras que crearon en piedra. Los olmecas eran artistas y escultores extremadamente talentosos. Produjeron muchas estatuas, máscaras, figurillas, estelas, tronos y más. Son mejor conocidos por sus enormes cabezas colosales, 17 de las cuales se han encontrado en 4 sitios arqueológicos diferentes. Estas enormes cabezas talladas en roca volcánica, algunas de ellas hasta más de 3 metros de altura, un misterio rodea la razón por la cual los olmecas esculpieron estas cabezas, o a quienes las representan. Se dice que son gobernantes olmecas y es posible que siempre quede la duda. También trabajaron con madera. La mayoría de las esculturas olmecas de madera se han perdido, pero un puñado sobrevivió en el sitio de El Manatí. Los olmecas construyeron acueductos, tallando laboriosamente enormes piezas de piedra en bloques idénticos con un canal en un extremo. Luego alinearon estos bloques de un lado al otro para que fluyera el agua. Sin embargo, esa no es su única hazaña de ingeniería, sino que crearon una pirámide hecha por el hombre en La Venta.
Se conoce como el Complejo C y está ubicada en el recinto real en el corazón de la ciudad. Es probable que el Complejo C represente una montaña y esté hecho de tierra. Debe haber tomado incontables horas hombre para completarla. Los olmecas aparentemente comerciaron con otras culturas por toda Mesoamérica. Los arqueólogos saben esto por varias razones. En primer lugar, en sitios olmecas se han descubierto objetos de otras regiones, como jadeita del actual Guatemala y obsidiana de las regiones más montañosas de México. Además, se han encontrado objetos olmecas como figurillas, estatuas y hachas en sitios de otras culturas contemporáneas a la olmeca. Así vemos que otras culturas parecen haber aprendido mucho de los olmecas, ya que en algunas civilizaciones menos desarrolladas adoptaron técnicas de alfarería olmeca. Las ciudades olmecas estaban gobernadas por una familia de gobernantes chamanes que ejercían un enorme poder sobre sus súbditos. Esto lo podemos ver en sus obras públicas. Las cabezas colosales son un buen ejemplo de ello. Los registros geológicos muestran que las fuentes de la piedra utilizada en las cabezas de San Lorenzo se encontraron a unas 50 millas de distancia. Los olmecas tenían que llevar estos enormes cantos rodados que pesaban muchas toneladas desde la cantera hasta los talleres de la ciudad. Movieron estas rocas masivas muchas millas, así que muy probablemente usando una combinación de trineos, rodillos y balsas, antes de tallarlas sin el beneficio de las herramientas de metal. Así que el final resultó una cabeza de piedra maciza, posiblemente un retrato del gobernante que ordenó el trabajo. El hecho de que los gobernantes del Olmeca pudieran comandar tal mano de obra dice mucho sobre su influencia y control político. Sin duda, los olmecas son considerados por los historiadores como la cultura madre de Mesoamérica. Todas las culturas posteriores, como la maya, la tolteca y la azteca, tomaron prestadas de la olmeca. Ciertos dioses olmecas, como la serpiente emplumada, el dios del maíz y el dios del agua, vivirían en el cosmos de estas civilizaciones posteriores. Y aunque ciertos aspectos del arte olmeca, como las cabezas colosales, no fueron adoptados por las culturas posteriores, la influencia de ciertos estilos artísticos olmecas en las obras mayas y aztecas posteriores es evidente incluso para el ojo inexperto. Las estatuas gemelas descubiertas en el sitio del Azuzul parecen ser personajes del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas que usaron siglos después. A los olmecas generalmente se les atribuye la invención de un sistema matemático que los mayas usarían más tarde durante miles de años. Este sistema constaba de dos símbolos básicos, la barra y el punto, que se usaban para indicar valores numéricos. Un solo punto representaba 1, 2 puntos representaba el 2, y así sucesivamente hasta el 5. Así que el 5 fue entonces representado por una sola línea, 10 por 2 líneas. La evidencia arqueológica más antigua que representa este sistema matemático se encontró en la región Epi-Olmeca. A la luz de esto, la mayoría de los investigadores creen que el sistema matemático de puntos y barras fue ideado originalmente por los olmecas y fue utilizado popularmente más tarde por los mayas. Otro logro notable de la civilización olmeca fue el desarrollo de un sistema de escritura. Este fue una hazaña extraordinaria, ya que muchas otras civilizaciones que surgieron más tarde, como los incas, no tenían un sistema de escritura propio. Así que el sistema de escritura olmeca ha sido denominado jeroglífico por los investigadores recientes, ya que está compuesto enteramente de símbolos. La única evidencia existente del sistema de escritura olmeca es una tablilla de piedra que data del año 900 a.C. Esta tablilla contiene varios símbolos que están cuidadosamente dispuestos en una línea. Aunque algunos investigadores cuestionan este hallazgo, la mayoría está de acuerdo en que apunta a un sistema de escritura, especialmente debido a la similitud de estos jeroglíficos con los glifos mayas posteriores. El caucho en bruto, tal como se extrae del árbol del caucho, no es muy duradero. Bueno, pues los olmecas tenían abundancia de árboles de caucho en la región que habitaban. Pudieron idear un método original para vulcanizar el caucho crudo y hacerlo más duradero. Para ellos, los olmecas trataban el caucho crudo con humo de nuez de palma.
Así que gracias a su conocimiento de vulcanización del caucho, los olmecas pudieron crear una amplia gama de objetos utilizando este caucho. Estos incluían botellas, zapatos y pelotas de goma. Así que el caucho vulcanizado es particularmente notable como una característica cultural olmeca, porque las pelotas de goma que crearon los olmecas se usaron luego en los juegos de pelota, que se convirtieron en una característica permanente de las civilizaciones mesoamericanas posteriores. Este es uno de los inventos olmecas más perdurables que ha sobrevivido como una parte vital de la cultura mesoamericana, incluso hasta el día de hoy. Nos referimos al juego de pelota. La evidencia más temprana de este deporte se remonta al siglo XVI a.C., y la evidencia de periodos posteriores muestra que el juego de pelota era un deporte popular entre los olmecas. Así que crearon las primeras pelotas de goma dándoles forma alrededor de cráneos humanos. Estas pelotas fueron luego utilizadas por equipos de jugadores que intentaron golpearlas a través de un aro usando sus caderas y piernas. El deporte estaba estrechamente asociado con el sacrificio humano ritual, por lo que se cree que originalmente surgió como parte de las prácticas religiosas olmecas. La naturaleza religiosa del juego de la pelota se mantuvo durante los últimos periodos maya y azteca. Aunque los mayas popularmente usaban el calendario de cuenta larga, la evidencia más antigua del uso de tal sistema de calendario se remonta a la civilización epi-olmeca. La civilización epi-olmeca surgió después del declive de los olmecas en el año 400 a.C., pero se considera descendiente directa de la civilización olmeca original. El uso del calendario de cuenta larga entre el pueblo epi-olmeca se considera evidencia suficiente para sugerir que tal calendario fue inventado originalmente por los olmecas. Este es otro rasgo cultural de la civilización olmeca, como un estilo de vida agrario, un sistema matemático disponible y una propensión al conocimiento astronómico. Todo esto corrobora esta teoría. La civilización olmeca fue la primera en practicar rituales de sangre en Mesoamérica. Aunque la civilización olmeca no practicaba el sacrificio humano, su cultura de sacrificio ritual fue heredada por civilizaciones posteriores como los mayas y los aztecas. Así los mayas comenzaron los sacrificios humanos y los practicaron en gran escala. Los aztecas dieron un paso más allá, sacrificando a miles de humanos anualmente. La civilización olmeca no hizo uso de la rueda y no utilizó ninguna herramienta de metal. Aún así, pudieron transportar diferentes tipos de rocas durante decenas de kilómetros. Para las cabezas colosales citadas anteriormente, los olmecas transportaron rocas que pesaban hasta 55 toneladas a lo largo de distancias de 50 millas y más. Hacer esto sin el uso de la rueda fue una hazaña notable de la civilización olmeca y una tecnología de transporte admirable. Los olmecas tenían un intrigante sentido del espacio y del tiempo. Creían que si algún lugar conducía a una dirección diferente en el espacio-tiempo, era sagrado. Por esa razón, las cuevas que parecían un pasaje al inframundo eran sagradas. Del mismo modo, las cimas de las montañas que parecían un camino a las alturas de los dioses también las consideraban sagradas. Me gustaría saber tus comentarios y qué opinas de esta fantástica civilización. Sin duda la civilización olmeca es asombrosa. Para ti, ¿qué dato te sorprendió más? Yo soy Paco Cle, muchas gracias por ver y nos vemos próximamente.